Entonces, el Señor. Padre Celestial que estás en los cielos, buscamos tu presencia, Señor, en esta mañana tan hermosa que nos has dado. Y te damos las gracias por el Señor Jesucristo, por su gran amor, por su misericordia, porque Él vino del cielo a buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos alejados, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Pero te damos las gracias porque un día tu Hijo nos encontró y fuimos hallados por Él. Y ese fue el día más hermoso de nuestra vida. Y hoy primer día de la semana, queremos pensar en nuestro amado Salvador, aquel que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y un día como hoy resucitó, suelto los dolores de la muerte. Y estamos agradecidos por eso, porque Cristo pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar y resucitó con gran poder y gran gloria. Queremos meditar en tu palabra, aprender de ella y recibir las gracias por todo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermano, muy buenos días para aquellos que nos acompañan en esta mañana para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Gracias a Dios por este nuevo día que nos permite hacer memoria de nuestro amado Salvador y meditar algo de la palabra del Señor. Nosotros veníamos leyendo el libro de Hebreos y quedamos en el capítulo 5, en el versículo, terminamos el versículo 9 y el versículo 10. Y en esta oportunidad vamos a leer nuevamente Hebreos capítulo 5, solamente el versículo 9 y el versículo 10. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Pero vamos mejor desde el 7 para entender un poquito más. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Versículo 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hasta aquí esperando que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bien, hermano, nosotros ya hemos visto ya varios capítulos de este libro y ya estamos concluyendo el capítulo 5. Uno de los capítulos, como dije, una sección más extensa del libro de Hebreo, donde va a hablar de Cristo como sumo sacerdote. Y les confieso que más adelante vamos a entrar al capítulo 6, que es uno de los capítulos que poco se toca, que poco a veces se explica, porque es un capítulo bastante complejo, capítulo 6, donde hay muchas opiniones de la palabra, muchas opiniones de comentaristas acerca del versículo 4. ¿Quiénes fueron estos iluminados? Si fueron salvos o no fueron salvos. Bueno, pero eso más adelante lo veremos. Es una porción bastante difícil que a veces se le hace, como dicen aquí en Chile, el quite, porque tiene diferentes interpretaciones. Pero en lo que nos toca esta mañana, hermanos y hermanas, hemos llegado a una sección donde Cristo, como hemos dicho, se va a presentar como el sumo sacerdote. Es la sección más larga de esta carta. Ya nosotros sabemos que Él es el profeta, sabemos que Él es superior a los ángeles, sabemos que es superior a Moisés, sabemos que es superior a Josué, sabemos que nuestro amado Salvador, ahora va a entrar el tema que es superior al sacerdocio arónico y al sacerdocio que se estaba llevando en la antigüedad. Por eso dije que el hermano Anner, en la administración de la palabra el día viernes, él nos hablaba del tabernáculo y el hermano nos enseñaba el oficio de estos sacerdotes y cuál era su trabajo. Y usted recuerda las vestiduras, lo que el hermano nos habló. Y bien es cierto, hermano, que en la tipología bíblica, que es el área que se encarga de estudiar los objetos tipo, las ciudades tipas, también se encarga de estudiar todo lo que tiene que hacer referencia al Señor. Por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, el candelero nos habla, era un mueble del tabernáculo, pero también ese candelero nos representa a Cristo como la luz. Y cada mueble del tabernáculo tiene su significado, tiene su tipología. Al igual como el hermano Arnel nos estaba explicando, la vestimenta también tiene su significado. Y todo eso, hermano, va referente a la obra de Cristo. Entonces, estudiar el Antiguo Testamento siempre va a tener su significado en el Nuevo. Por eso dicen que
el Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a venir. Y entonces, hermano, el Antiguo Testamento está escondido en el Nuevo Testamento. Pero entonces cuando llegamos aquí a la parte del libro de Hebreos, ya nosotros explicamos que dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, que los podía librar de la muerte, fue ido a causa de su temor reverente. ¿Cuándo fue que Cristo ofreció ruegos y súplicas y lágrimas? Bueno, usted se va al Getsemaní. Cuando Cristo dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa y no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue cuando Cristo ofreció ruegos y súplicas y gran clamor. Y dice allí, y fue oído a causa de su temor reverente. Pero entonces el versículo dice, con gran clamor y lágrima al que le podría librar de la muerte. Y este versículo trae confusión, creo que yo lo expliqué, porque usted puede decir, bueno, hermano, ¿cómo es que Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y gran lágrima al que le podía librar de la muerte? Pero si Cristo murió, sí es verdad, Cristo murió, pero ahí el significado de librar de la muerte era que él no quedase allí en la tumba, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso fue a lo que se refiere allí, ser librado de la muerte. En pocas palabras, no es que él experimentara, no, sino que no quedara allí, hermano, que no quedara su cuerpo allí en la tumba. Él fue librado de la muerte, él fue resucitado. Por eso dice Romanos que fue declarado hijo de Dios con poder mediante la resurrección de entre los muertos. Y este es un pasaje, hermano, muy, muy importante porque en eso se basa nuestra esperanza. En eso se basa nuestra fe. Usted lee Corintios capítulo 15 y van a encontrar allí el orden de la resurrección. Primero Cristo fue la primicia. Luego van a resucitar los muertos en Cristo. Y nosotros, hermano, vamos a ser transformados. Entonces, esto es muy importante, hermano, porque tenemos la esperanza. Dice, al que podía librar de la muerte, fue destruido a causa, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo fue oído, hermano, y su alma no fue dejada en el Seol. Qué maravilla, hermano, que nuestro amado Salvador es un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y la palabra de Dios dice que si Cristo no hubiese resucitado, van entonces fuera nuestra fe. Y estamos, hermanos, seguros en la obra del Calvario porque Él resucitó, porque Él venció la muerte, hermano, porque Él fue declarado Hijo de Dios con poder mediante la resurrección de entre los muertos. Él mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, hermano. Tenemos un sumo sacerdote, hermano, que resucitó. Nadie ha podido hacer esto, ni Aarón, ni los hijos de Eleazar, ninguno de ellos, hermano. Todos ellos han muerto y quedaron allí, pero nuestro amado Salvador, hermano, es el primogénito de entre los muertos, y él fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído en qué sentido, de que Cristo, hermano, no quedó allí en la tumba, sino que resucitó al tercer día con gran poder y gran gloria. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces este texto también lo explicábamos, no es que Cristo fue desobediente, no. No es que Cristo aprendió a ser obediente mediante la obra del Calvario, no. Aprendió la obediencia, quiere decir que fue por allí, hermano, el único medio de la cruz donde él se sujetó al Padre 100%. No es que Cristo era desobediente, no, en ninguna manera, porque él fue sin pecado. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, o sea, se subordinó, se sujetó al Padre. Qué maravilla, hermano, que nuestro sacerdote cuenta con todas estas glorias. Y luego dice allí, hermano, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Este fue, hermano, el resultado de la obra del Calvario, que él vino a ser el autor de eterna salvación. Este versículo, hermano, me ha ayudado mucho a mí, porque nosotros, hermanos, tenemos una seguridad muy grande. Cristo es el autor de nuestra salvación. Pero entonces, hermano, aquí en este versículo 9, ahí vamos a ver algo muy importante. Yo quiero que usted vaya considerando algunas cosas. Fíjense que Cristo ofrece ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Luego se habla de que él aprendió a la obediencia. Y luego se habla que habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación. Aquí el escritor está agregando una palabra, hermano, nueva, que nosotros debemos de tener mucha atención, y es la palabra eterna. Yo la subrayé allí cuando dice
vino a ser el autor de eterna salvación. Esa palabra allí, eterna salvación, nosotros sabemos que es algo eterno, algo que no tiene fin, algo que no se va a acabar. El Señor nos ofrece vida eterna, una vida, hermano, que nunca se va a acabar. Vamos a estar con Él. Pero también, hermano, cuando leemos el libro de Hebreo, usted se va a dar cuenta, hermano, que en el libro de Hebreo hay unas palabras clave, porque se está hablando del antiguo pacto y se está hablando del nuevo pacto. Eran creyentes hebreos que seguían celebrando, vamos a decirlo así, la Pascua, seguían llevando el Cordero. Luego de que Cristo murió, ellos todavía practicaban algunas cosas que eran del Antiguo Testamento, que ya eso había pasado. Todavía se creen por la forma como está escrita el capítulo 5, porque todos somos sacerdotes tomados entre los hombres, constituidos a favor de los hombres, a lo que Dios se refiere para que presente ofrenda y sacrificios por el pecado. Se cree, hermano, que esta carta fue escrita antes del año 70, ante la destrucción del templo, y todavía algunos sacerdotes ofrecían sacrificios, y que habían algunos hermanos que habían entendido el mensaje de la salvación, habían entendido el mensaje del reino, pero sin embargo seguían sacrificando, hermano, cordero. Sin embargo, seguían llevando así las ofrendas. Entonces, hermano, cuando usted va a estudiar el libro de Hebreo, tiene que ver una mirada hacia atrás, entender que eran creyentes, que habían entendido el mensaje de salvación, pero todavía, hermano, estaba terminando la dispensación de la ley, hermano. Recuerde que cuando Cristo vino, hermano, Él abre una nueva dispensación, que es la dispensación de la gracia. Pero estos creyentes todavía estaban bajo la dispensación de la ley y esa era su forma de vida. Eran creyentes que ofrecían sacrificios, que estaban continuamente llevando las ofrendas, donde todavía se hacían sacrificios por el pecado, donde todavía tenían que llegar al sumo sacerdote y decirle, mira, yo cometí esta falta, te traigo el cordero, te traigo la tórtola, dependiendo de la posición que tenía la persona, como lo hemos aprendido. Entonces, hermano, este es el contexto de esta carta, pero cuando llegamos aquí, hermano, usted no se da cuenta que ya cada vez que la carta va avanzando, ya dejamos de hablar de Cristo como profeta, dejamos de hablar de Cristo superior a Moisés, superior a Josué. Ahora va a entrar en el tema del sacerdocio y el escritor lo va a dejar de último y es ahí donde él se va a explayar más, hablar del sacerdote de Cristo, porque era lo que ellos estaban allí fallando, hermano. Entonces dice allí, habiendo sido perfeccionado, ser el autor de eterna salvación. Esto es lo que el escritor va a presentar ahora, hermano, esta palabra eterna. Y ojo con esto, hermano. Presta atención, ojo con esta palabra eterna que se va a repetir varias veces en el libro de Hebreo y está en diferentes contextos. Recuerde, la palabra eterna. Entonces, en primer lugar encontramos, habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación. Ningún sacerdote, ningún sacrificio, ni del que ofreció Aarón, ni ninguno de los sacerdotes que ha hecho estos sacrificios, nadie podía ofrecer una salvación eterna. Todos estos sacerdotes, todas las ofrendas del Levítico capítulo 1 al 5 que usted ve allí, la ofrenda del holocausto, la ofrenda de grano, la ofrenda de paz, todas estas ofrendas no ofrecían una salvación eterna. Solamente daba paz en el momento y reconciliaba al hombre con Dios y había un mediador, tenía que estar el sacerdote, pero no ofrecía salvación eterna. El que ofrecía esta ofrenda quedaba en paz por un momento, tenía tranquilidad, pero ellos no gozaban de una salvación eterna. Y cuando esta persona nuevamente cometió una falta, tenía que ir otra vez con un cordero y llevárselo al sacerdote. Y el sacerdote era quien podía acercarse a Dios. Pero dice aquí, y aunque era hijo por lo que aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, hermano, ¿cuál fue el resultado de la obra del Calvario? ¿Cuál fue el beneficio de que Cristo fuese perfeccionado? ¿Cuál fue el beneficio de que Cristo fuese a la cruz? Que Él nos dio salvación eterna. Y esto es lo que el escritor, nada más y nada menos, me llamó la atención ese detalle. Empieza por esta palabra, salvación eterna. Y usted también va a leer en el libro de Hebreo la palabra mejor. Por ejemplo, yo creo que lo dice otra vez, dice que hay una mejor esperanza, un mejor pacto, mejores promesas, mejores sacrificios, un mejor país y una mejor resurrección. Entonces el escritor va a presentar la comparación del antiguo pacto con el nuevo pacto. Y siempre el nuevo pacto usted va a encontrar la palabra mejor, va a encontrar la palabra eterna. Y eso es lo que el escritor va a presentar en este libro. Mire, hermano, a mí me dio gozo esta mañana leer esto. Tenemos un autor, hermano, de una salvación eterna.
que nadie nos las puede quitar, hermano. Como dice la palabra del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y nadie las arrebata de mi mano. Hermano, se nos puede acabar el dinero, se nos puede acabar cualquier cosa, pero nuestra salvación es una salvación eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y tenemos, hermano, un privilegio de que se nos puede acabar todo, de que la muerte puede tocar mi vida, porque todos estamos expuestos a la muerte, pero tenemos vida eterna, hermano. Tenemos una salvación eterna que no se pierde. Tenemos una salvación, hermano, garantizada. Fuimos salvos del pecado un día, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, y hoy también somos salvos del pecado de este mundo. Y también, hermano, en la ira venidera, el Señor nos sigue salvando, hermano. Usted tiene una salvación eterna, que eso nadie se la va a quitar. Y es una herencia que tenemos, hermano, y todo eso fue gracias al sacrificio de la cruz. Hermano, qué glorioso es nuestro Señor Jesucristo, que es el autor, hermano, es el precursor, es el que inició, hermano, esta salvación, una salvación eterna. Eso es lo que el escritor le dice allí, y dice para todos los que lo obedecen, pero el tiempo ya me está avanzando. Entonces, hermano, ¿qué tiene usted? Una salvación eterna. ¿Y gracias a quién? Al sacrificio de la obra del Calvario. Bendito sea nuestro Señor, hermano, que hoy podemos adorarle a Él y decirle, Señor, te doy gracias por la obra del Calvario, porque yo voy a estar en los cielos por una eternidad gloriosa. Voy a estar contemplando a tu Hijo por toda una eternidad y lo veré a Él en gloria. Gracias por esta salvación eterna. Se me puede acabar el dinero en la cuenta bancaria, puedo perder el auto, puedo perder mi casa, pero tengo una salvación eterna que nadie me la va a quitar. Hermano, gocémonos en esta mañana en eso, algo tan sencillo. Tenemos algo eterno, hermano. Valoramos nosotros esto. Yo pensaba hoy en la mañana, Señor, a veces pienso en las cosas que quizás no tengo, pero no he pensado que tengo una salvación eterna y que somos hijos tuyos. Estar con Él, hermano, toda una eternidad, contemplando al Señor, gracias al sacrificio de la obra de la cruz. Entonces, hermano, en primer lugar, tenemos allí una salvación eterna. El tiempo no me va a alcanzar para leer toda la cita, pero el Señor nos irá ayudando. Capítulo 6, versículo 2. Versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y del juicio eterno. Hermano, este pasaje es un poco profundo, este pasaje del capítulo 6. El escritor viene hablando, como dije, de Cristo como sumo sacerdote. Y él les va a hacer la tercera exhortación, que se nos explica en la otra oportunidad. Le hace la tercera exhortación en la carta que dice acerca de esto, tenemos mucho que decir, Hebreos 5:11. Y difícil de explicar, porque habiendo sido ya maestro, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Bien, hermano, el escritor le está diciendo, ustedes ya era para que fuesen maestros, tuviesen un conocimiento sólido de la palabra de Dios. Pero el escritor le dice, se han hecho en primer lugar, versículo 11, se han hecho tardos para oír. Y le dice, ustedes ya debieron de ser maestros, pero hay necesidad de nuevamente enseñarles los rudimentos de la palabra de Dios. Bien, hermano, voy a explicarlo lento para que se pueda entender. Cuando el escritor habla aquí, en el versículo capítulo 6, y está en el versículo 2 que dice, por tanto, versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. En primer lugar, tenemos que identificar qué son los rudimentos de la doctrina de Cristo para que usted entienda el contexto y el pretexto de este capítulo. ¿Cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Bueno, hermano, los rudimentos de la doctrina de Cristo son aquellas enseñanzas básicas que enseñaba el Antiguo Testamento. Los rudimentos de la doctrina de Cristo son aquellas enseñanzas básicas que enseñaba el Antiguo Testamento.
porque todavía Cristo no estaba en la tierra y se enseñaban estos rudimentos. Ahora, hay 6 rudimentos. Yo no voy a entrar a explicarlo todo porque eso va a ser en otra oportunidad. Repito, los rudimentos de la doctrina de Cristo son las enseñanzas básicas del Antiguo Testamento. ¿Se entendió? Esos son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Por eso el escritor le dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ahí usted puede la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Los rudimentos de la doctrina de Cristo, dispensación de la ley. Vamos a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Debo hablar de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos. A ver, ¿ustedes recuerdan dónde fue que se empezó a ocupar esta práctica de la imposición de las manos? En los sacrificios del libro de Levítico. El sacerdote le colocaba la mano al animal. Eso es el Antiguo Testamento. Dice la imposición de la mano, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, esos son los rudimentos de la doctrina de Cristo, el conocimiento básico que ellos tenían referente al Antiguo Testamento. Ahora, esto es lo que el escritor le quiere decir. Deténganse. Ya esos rudimentos de la doctrina de Cristo, lo elemental, lo que ustedes aprendieron del Antiguo Testamento, quedó allí. Pero ahora vamos a la perfección. Vamos, yo quiero, hermano, que usted conecte. Dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo y vamos a la perfección. Vamos a lo que es eterno. Vamos a lo que va a trascender. Vamos a profundizar en el conocimiento de Cristo. Lo que más o menos enseñaba algo parecido el hermano Pablo Segué con el libro de Gálatas. Aunque es un contexto diferente, pero los judíos querían someter a los gentiles y querían obligarlos a que ellos otra vez tuviesen sometido el judaísmo. ¿Se recuerdan lo que explicaba el hermano Pablo? Las obras de la carne, lo que Pablo nos decía, nuestro hermano Pablo Seguer, de que no éramos hijos de la esclava, sino la libre. Bueno, parecido. Entonces, esos son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ahora, bueno, le dice aquí el escritor, dice, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Segunda vez que aparece la palabra eterno en esta epístola. Y habla del juicio eterno. Bueno, hermano, los fariseos creían en la resurrección. Y hay personas que creen en el evangelio, pero también hay un día, hermano, que está establecido donde habrá un juicio por toda la eternidad para aquellos que no aceptaron el Señor. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ahí va a ser, hermano, la muerte eterna. Le damos gracias al Señor porque nosotros tenemos una salvación eterna. Pero también, hermano, hay un juicio eterno para aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo. Entonces, segunda vez que el escritor utiliza esa palabra allí, juicio, perdón, usa la palabra eterna. Entonces, en primer lugar, salvación eterna y luego habla del juicio eterno. Entonces, vamos al capítulo 9, versículo 12. Capítulo 9, versículo 12 dice, no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Habiendo tenido eterna redención. En primer lugar, hablamos, hermanos, que teníamos una salvación eterna. En segundo lugar, se habló del juicio eterno. Pero ahora aquí el escritor, hermano, como va avanzando en la carta, no se puede leer toda. Cuando llega al capítulo 9, va a profundizar más en el Cristo como el sumo sacerdote. Y luego dice en Hebreo capítulo 9, versículo 3, pero la segunda parte solo es el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual puede ofrecer a sí mismo por los pecados de la ignorancia. Y luego dice en el versículo 11, pero estando presente Cristo, sumo sacerdote, los bienes venideros, fíjense que viene hablando el mismo tema del sumo sacerdote, por el presente los sumos sacerdotes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Bueno, hermano, el sacrificio de Cristo, lo que aquí el escritor le quiere decir, que este sumo sacerdote obtuvo una eterna redención. ¿Sabe lo que significa la palabra redención, hermano? Que él pagó la deuda. ¿Y cuál fue el pago por nosotros? Su sangre. Y el hermano nos dio
eterna redención. Él ha obtenido eterna redención. Eso fue lo que hizo Cristo, hermano, en la cruz del Calvario. Tenemos una salvación eterna, hay un juicio eterno, pero Él también, hermano, gracias a la obra del sacrificio, obtuvo una redención eterna. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros no debemos tener ninguna preocupación, no, la salvación se pierde, no, no. Él obtuvo, hermano, en la cruz una redención eterna. Él pagó un precio. ¿Y cuál fue el precio, hermano? Su sangre derramada en la cruz del Calvario. Cristo, hermano, como dice así, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. ¿Cuándo fue eso? En el momento que Él murió. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y Él entró, hermano, al lugar santísimo, entró a la misma presencia del Padre. No con sangre de toro, como hemos leído aquí, de ni macho cabrío, no. Con su propia sangre, hermano. Y Él obtuvo eterna redención. Eterna, hermano. Que el Señor nos ayude, hermano, a adorar en esta mañana teniendo esto en mente. Que tenemos una eterna redención, tenemos una salvación también eterna. Y que Él, hermano, es nuestro sacerdote y que su sacrificio está por encima de todo, que no hay ninguna duda en el sacrificio de Él, que podemos adorarlo, hermano, con completa libertad. Y, hermano, ¿sabe qué es importante aprender estas cosas sencillas para que nosotros cuando adoremos a nuestro Salvador sepamos lo que estamos haciendo, sepamos lo que estamos diciendo y tengamos más seguridad en lo que le vamos a decir a Él? Tener en mente, hermano, que esa redención es eterna. Tener en cuenta que esta salvación es eterna y que nuestro amado Salvador hizo un sacrificio perfecto, hermano. Él consumó la obra de la redención y que gracias a eso, hermano, nosotros en esta mañana tenemos esta libertad de llegar a la presencia del Señor con limpia conciencia y con tranquilidad, porque sabemos, hermano, que Él nos dio eterna salvación. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. Voy a leer el versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, de la ceniza y de las becerras rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El escritor está comparando, bueno, si la sangre de aquellos animales rociada a los inmundos los purificaba, porque sí purificaba a las personas y le daba nuevamente la comunión con Dios. Ahora en el versículo 14 le hace una pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, hermano? Qué precioso, hermano. La sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados y es la sangre de Cristo la base, hermano. Hay que repasar ese tema. Mire, hermano, la sangre de Cristo en Efesios nos hizo un solo pueblo. La sangre de Cristo, hermano, en Apocalipsis nos lavó, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. La sangre de Cristo en el libro de Primera de Juan dice: si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. Siempre lo usamos para la predicación, pero el apóstol Juan se lo está diciendo a los hermanos: si ustedes andan en luz y tienen comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. Entonces, hermano, la sangre de Jesucristo nos limpió de nuestros pecados en el pasado, cuando confesamos, pero también, hermano, nosotros día a día confesamos nuestra falta y día a día, hermano, somos purificados, somos día a día transformados por medio de la sangre de Cristo. Usted dice allí, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, hermano? Contamos aquí encontramos aquí la cuarta palabra eterno. El Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Cristo no tenía mancha, hermano. No tenía pecado. Luego dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Está preguntando. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Esa es otra palabra importante aquí en el libro de Hebreos. Nuevo pacto, mejores promesas, mejor sacrificio, mejor país, mejor resurrección, mejor esperanza. Bueno, hermano, Él es el mediador de un mejor pacto. Y eso es lo que el escritor le está diciendo a estos creyentes. Él es lo mejor. Él tiene un pacto nuevo. Él transforma nuestro corazón. Él nos limpia. Él nos ofrece eterna redención. Y Él se ofreció mediante el Espíritu eterno, hermano.
¿Sabe qué, hermano? ¿Cómo puede morir algo eterno? ¿Verdad que es imposible? Aarón llegaba, los sacerdotes a sus 50 años, ya no podían servir más. Pero Cristo, hermano, es eterno. Su obra en el Calvario tiene vigencia, hermano, y lo adoraremos a Él por toda la eternidad. Es una obra eterna, hermano. Usted tiene una redención eterna. Usted tiene, hermano, a un Cristo eterno que se ofreció por nosotros. Y luego, hermano, para ir finalizando, Hebreos 9 y 15 me llamó también la atención. Así que por esto es un mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, fíjense, el primer pacto, los llamados recibieran la promesa de la herencia eterna. Herencia eterna, hermano. A todos nos gustaría tener una herencia, ¿verdad? Pero hay una herencia, hermano, en el cielo que es mejor, que es eterna, donde ni la polilla ni en los rincos rompe, hermano. Y me llama la atención porque creo que es allí la última vez donde aparece esta palabra eterna. Más adelante voy a buscarlo. Y es una herencia eterna. Mira, hermano, es solemne la obra del Calvario. Es solemne el sacrificio de Cristo, hermano. Porque con este sacrificio Él nos trajo tantas cosas preciosas que a veces nosotros quizás no consideramos. Pero saber, hermano, que tenemos una salvación eterna. Saber que hay un juicio eterno para aquellos que los que no son salvos. Saber que tenemos una redención eterna. Tener en mente que Él se ofreció por medio de un espíritu eterno. Y el escritor termina diciendo una herencia eterna. Hermano, que el Señor nos ayude a pensar todos estos beneficios que la obra del Calvario nos dio, hermano. Recuerda que el salmo que dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Hermano, tenemos una herencia. Y esto el escritor, perdón, va a hablar de esta herencia eterna, porque habían en este capítulo, ya con esto termino, en el capítulo 6, perdón, él va a hablar de algunos creyentes que habían sufrido el despojo de sus bienes. Y él, hermano, les habla de una herencia. Habían creyentes judíos, hermano, que por identificarse con el nombre del Señor, algunos perdían sus bienes, perdían sus trabajos, sufrían, hermano. Pero qué bueno es el escritor que le dice: los llamados recibirán la promesa de una herencia eterna. Hermano, que el Señor nos ayude a considerar todas estas cosas que tenemos en Cristo. Y que en Él, hermano, nosotros tenemos cosas preciosas. Y que nadie, hermano, nos las puede quitar. Puede que no tengamos muchas riquezas aquí en esta tierra, pero tenemos, hermano, una herencia eterna. Y todo eso gracias al sacrificio y a la obra del Calvario. Pero, hermano, que el Señor nos ayude a considerar estas sencillas cosas que a mí me ayudaron mucho. Saber que lo que Dios me dio es algo valioso. Y que ni esta vida, ni la venidera, nada, hermano, nos va a quitar esta posición gloriosa que tenemos en Cristo. Que tenemos cosas eternas, cosas que trascienden a lo material. Hermano, y esto es lo que el escritor le va a explicar a ellos. La diferencia del antiguo pacto y del nuevo pacto. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude a considerar estas cosas. Salvación eterna, juicio eterno, redención eterna, un espíritu eterno, y termina con una herencia eterna. Una herencia eterna, hermano. Y todo esto gracias al sacrificio de la obra del Calvario. Tenemos un sacerdote, hermano, superior. Aarón no podía ofrecer una herencia eterna. Aarón no podía decirle al israelita: mira, ya tú pecaste, pero esta va a ser la última vez que tú vas a ofrecer un sacrificio. No, hermano. Aarón tenía que hacerlo continuamente, y toda su familia, porque ellos solamente cubrían el pecado. Pero Cristo, hermano, nos ofrece todas estas bendiciones. Esperamos que así sea, hermano. Vamos a hablar aquí para que adoremos al Señor, consciente de todos los beneficios
Que le digamos con corazón sincero, Señor, te doy gracias por la obra del Calvario. Que nos quebrantemos, hermano. Gracias te doy, Señor, por tu Hijo, porque es mi Salvador. Señor, que fuera de mi vida sin ti, gracias te doy por esta salvación preciosa que es eterna, que le costó a tu Hijo su sangre en la cruz. Y que en esta salvación que estamos, hermano, estamos seguros, amparados en Él, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote. Esperamos que así sea. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra preciosa. Gracias te damos por nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Gracias te damos por la salvación eterna que Él nos ha dado. Gracias porque Él murió y resucitó y en esta mañana te adoramos por las glorias de tu Hijo. No hay nadie como Él. Gracias por la herencia que nos espera en los cielos. Gracias, Señor, por tu Hijo, porque Él es el más hermoso entre los hijos de los hombres. No hay uno como Él, Padre. Te adoramos por las glorias de tu Hijo. Él es santo, Él es inocente, sin mancha. No se ha levantado otro en esta tierra como tu Hijo, tan perfecto, sin pecado. Y Él es nuestro Salvador, Señor. Te damos las gracias por esta salvación hermosa y recibe las gracias que te damos. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. En el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión